Hemos llegado al segmento de sexualidad y hoy vamos a hablar acerca de los riesgos de embarazo en adolescentes. Espero que me encuentro muy bien acompañada por nuestra ginecóloga ya de casa, la doctora María Antonia. Muy buenos días, bienvenida a Primera Hora y también nos acompaña Karen. Buenos días, doctora. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema que también es un flagelo, doctora, en muchos países de Latinoamérica. Los embarazos en las adolescentes, sabemos que estadísticamente, lamentablemente, son muchos y se realizan diferentes campañas, diferentes actividades también para tratar de concientizar a las jóvenes, sobre todo, de que realmente no es conveniente embarazarse demasiado jóvenes. Así es, realmente el embarazo en el adolescente conlleva a un problema social, el cual sigue siendo vigente y cada vez va más en ascenso, como tú decías. Realmente la adolescencia es una etapa tan linda en el que hay muchos cambios, no solamente físicos, hormonales, y es la apertura de la etapa fértil, lo cual lamentablemente conlleva como consecuencia los embarazos precoces a temprana edad, no planeado, no planificado, no deseado. Pero esto se debe, doctora, ¿será a que no hay una educación sexual en su hogar o que no ponen atención también en los colegios también cuando les están aconsejando? Sí, hay muchas causas, Samantita. Dentro de las múltiples causas que podemos mencionar, una de ellas el abuso sexual, violencia sexual. Sí. Cuando hay falta de educación sexual, no solamente en las escuelas, ¿con qué objetivo? No instar al joven a iniciar tempranamente la vida sexual para prevenir los embarazos, sino aquella educación sexual a conocerse, a identificarse, a respetarse, a conocer los métodos, cuál es el objetivo, el propósito de la prevención, no solamente promoverla, detener el embarazo tempranamente, pero sino también cuidarnos y prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Cuando un núcleo familiar está desintegrado, no están los padres presentes. Cuando están presentes, pero hay inestabilidad en el hogar, cuando hay muchos conflictos familiares en el que hay menos tiempo para conversar con el hijo, para cuidar al hijo, no se sabe su núcleo de amigos, sí, ¿verdad? A los cuales mi joven con más frecuencia, qué lugares son aquellos que mi hijo o mi hija visita con más lugar, ¿verdad? Las amistades, todo eso influye realmente. La poca educación sexual con el propósito de dar a conocer, tener información, no de instar. Entonces, todo esto viene a repercutir realmente a conllevar de forma temprana un embarazo no deseado, no planificado, precozmente. Doctora, sabemos que pueden haber muchas afectaciones por la inestabilidad emocional que pueden tener las adolescentes, también puede tener afectaciones psicológicas, pero hablando del cuerpo que todavía está en formación, ¿cuáles son los riesgos de un embarazo en un adolescente? Sí, en vista de que es una etapa de cambios físicos, psicológicos y hormonales, realmente es un joven que no está preparado físicamente ni mentalmente, no sabe qué hacer, incluso los padres tampoco no saben en el momento cuando se dan cuenta qué hacer, cómo afrontar esta situación. Entonces hay muchas consecuencias, lamentablemente hay mucha repercusión en la salud, en el cual hay condiciones debido a su poco desarrollo físico, riesgo de abortos de forma espontánea, riesgos de abortos también inducidos en lugares clandestinos, lo cual ambos vienen a incrementar, tanto el aborto espontáneo o de forma clandestina, a incrementar el riesgo de mortalidad materna, lamentablemente, de infecciones también. Entonces, todo esto involucra realmente al adolescente, el cual viene a ser un grupo etario muy vulnerable. No es lo mismo abordar a un adulto que esté embarazada o a un adolescente, una adolescente que tiene mucho temor, que tiene mucho miedo, el que no estaba preparada para eso, el que no lo programó, no se identifica a futuro como mamá, en el cual esto conlleva una deserción escolar, conlleva a más pobreza, más si la joven o el joven no estaban estudiando. Sí. ¿Verdad? Los padres de igual manera, si hay inestabilidad familiar o el núcleo está desintegrado, no sabe esa mamá qué hacer, porque ellos vienen a jugar el rol de mamá y de papá de ese futuro bebé. Entonces, realmente tiene un impacto social y psicológico para este núcleo familiar, no solamente para la joven o el joven. ¿Podríamos decir también que en Nicaragua en los últimos años se ha superado este flagelo o estamos
igual siempre es alta la tasa en cuanto se ha incrementado un poco más realmente las estadísticas en relación al embarazo en los adolescentes y por ende ha conllevado también al incremento de las enfermedades de transmisión sexual. Lamentablemente es una cosa que conlleva a otra, el inicio de vida sexual tempranamente, el no uso de los métodos, no solamente anticonceptivos para detener un embarazo a edades tempranas, sino también el no prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, lamentablemente, son múltiples las consecuencias en este grupo etario, el cual es muy vulnerable. Las niñas que quedan embarazadas a temprana edad, como lo estamos platicando, doctora, ¿cuál es el chequeo que ellas deben de recibir? Lamentablemente cuando se da el embarazo en adolescente es un embarazo que se detecta o el padre se da cuenta cuando ya el embarazo ya va 2 meses, 3 meses, entonces tenemos una apertura de los controles prenatales de forma tardía, ¿verdad? No sabemos el grado de desnutrición muchas veces que trae la adolescente o el adolescente, el cual todo eso va a conllevar a repercusiones no solamente en su estado de salud durante esa etapa, en el que hay muchos cambios fisiológicos durante el embarazo, pero de igual manera hay repercusiones sobre el bebé, bajo peso al nacer en ese producto, si se llega a un embarazo a término, déficit en lo que es restricción de crecimiento de este bebé también. Excelente, doctora, toda esa información que nos ha compartido. Siento también que cuando las jóvenes se embarazan demasiado jóvenes, sus sueños se pueden ver truncados. Como decía usted, a veces están estudiando y no terminan de estudiar. Y también a veces eso hace que su familia sea más numerosa. Más pobreza. Empiezan a tener varios hijos desde temprana edad. Se vuelve un círculo en el que aquella joven se ve estancada, no logró ni culminar un estudio técnico, ni mucho menos un estudio profesional universitario. Realmente se ve estancada, se ve frustrada, por eso conlleva complicaciones no solamente psicológicas, sino también social. Muchas veces la adolescente se ve frustrada y se ve rechazada ante la sociedad, porque salió con un embarazo en el cual detuvo sus sueños en el que tal vez no estaba proyectada todavía a futuro qué iba a estudiar, qué era lo que más le gustaba en ese entonces. Y a veces es un error también que cuando ambos jóvenes se embarazan y viene la familia y dice hay que casarlos. Eso es lo primero, ¿verdad? Una de las afectaciones psicológicas en el que lamentablemente cometemos ese error. Entonces, una de las recomendaciones sería no instar a eso. No instar a esos matrimonios en edades tan tempranas, el promover en nuestros hogares ese cuidado a nuestros adolescentes, el involucrarnos un poco más con ellos, el brindar esa educación sexual, el promover a no iniciar la vida sexual temprana, y si vemos que aquel joven pues ni modo es lo que va a tender a hacer, pues de igual manera dar educación, consejería sobre los métodos de planificación familiar para prevenir un embarazo a temprana edad, pero también aquellos métodos como es el uso del preservativo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Doctora, ya para finalizar me gustaría que nos comente, cuando una joven se embaraza entre los 12 y los 13 años, ¿es un riesgo de aborto? Es un riesgo mayor aún, no solamente de aborto, sino a complicaciones futuras como un síndrome hipertensivo gestacional. Realmente la edad fértil en las niñas, en nuestras adolescentes, empieza entre los 12 a los 14 años, que es con la aparición de la menarca, el desarrollo, la presencia del ciclo menstrual, la maduración ovárica por parte de los óvulos, los folículos, pero más o menos los embarazos se dan en el rango de edad entre los 16, 15 en adelante. Excelente. Doctora, recomendaciones que les pueda dar a nuestros televidentes, a los papás que nos están viendo en este momento. Sí, promover cada vez más aquella educación en casa, aquel cuidado en nuestros jóvenes, y si hay un embarazo en un adolescente en nuestros hogares o algún vecino, hay centros que están capacitados para atender a estas niñas, a estos jóvenes. Existe el centro de adolescentes en el Hospital Berta Calderón, en el cual el seguimiento tiene que ser multidisciplinario realmente, porque es un grupo poblacional al que hay que saber aprender a cómo tratarlo,
cómo educarlo, cómo aconsejarlo, cómo darle prevención para que el adolescente cada vez más se abra y haga caso de las orientaciones recibidas y lleguemos a evitar, a prevenir complicaciones a futuro sobre todo. Muchas gracias, doctora, por toda esa información. Regálenos, por favor, sus contactos. Sí, al celular 8818-3357, en las redes sociales, Consultorio Médico Guadalupe. Espero que nuestros amigos televidentes hayan tomado nota con respecto a este tema. Nosotros continuamos con más al otro lado del estudio, exactamente en la cocina. Ya se encuentra más que listo y preparado el chef Silvio Arevalo y está muy acompañado también por Dani.